Es el momento. Hola a todos, coincidiendo con la Semana Santa os traigo a Pedro, que es el cura de San Roque de Torrevieja y que me acaba de comentar que ha estado en otras parroquias. Como sabéis, con este podcast mi objetivo es mostraros otros tipos de personas, otros mensajes, otras historias, y creo que el programa de hoy va a ser estupendo. Estoy muy contento de que estés aquí. Muchas gracias. ¿Puedes presentarte así un poco quién eres, a qué te dedicas? Bueno, pues soy Pedro, soy sacerdote, soy también educador, profesor y comunicador, ¿no? Tengo pues, mis pinitos también en el podcast, dame un par de minutos, en Spotify y también en el canal de Instagram. Pues intento hacer alguna cosilla, pero sobre todo lo primero que soy es cura. Y con este podcast que tú tienes, ¿cuál es tu objetivo? Pues el podcast nace el 18 de marzo, en pleno confinamiento, Sí. con intención de ser un podcast motivacional, y por eso durante el confinamiento hubo 100 días seguidos de 2 minutos cada día No me digas. de podcast, y ahí nace en el confinamiento. Después ya lo mantengo como semanal, y entonces pues ahora mismo lo mantengo semanal. Son más o menos los miércoles, suelo subir un podcast al canal, y también la entrevista que hago en Onda Azul todos los viernes también la subo al canal como Claro. contenido. Que trabaja era 100 días seguidos, subiendo aunque sea mini, pero da un trabajo. Yo no me lo quiero imaginar. ¿Dónde naciste, Pedro? Pues yo soy de Sax, de un pueblecito de 10.000 habitantes, en la provincia de Alicante, entre Elda y Villena, pues en el centro, ese castillo tan bonito que vemos desde la autovía, pues ahí nació en Sax. ¿Y tu vocación viene desde pequeño o cómo fue tu infancia, por ejemplo? Pues mi vocación, yo entré al seminario con 11 años, ¿eh? Con 11 años entré al seminario, y la infancia, pues bueno, yo recuerdo mi infancia en torno al fútbol. Yo desde muy pequeño hasta bien joven, pues mi vocación o mi idea de futuro era ser futbolista. Sí. Pero bueno, está claramente que no ha llegado a ser así, pero sí nace en torno a mi familia, en torno a mis amigos, y ahí es donde descubro ese lugar, que es el seminario, que me llama la atención, y finalmente, pues eso, con 11 años, junto a mi primo, que tiene un año más que yo, entonces eso me facilita que para mí el seminario no sea un lugar extraño, sino que Claro. ya lo he vivido con mi primo. Entonces eso hace que yo entre al seminario con 11 años, y a pesar de las dudas de todos los años, pues al final me mantengo durante todos los años, y con 24 años, en 2012, pues me ordené sacerdote. Claro, eso que comentas es algo interesante. De decir, es un lugar extraño y muchas veces quizás la iglesia se entiende como un lugar extraño donde no tienes conocidos, no tienes a nadie con quien entrar y por eso se queda como un poco apartada. Por lo menos para la gente de mi edad. Pero bueno, ese tema entraremos más tarde. ¿Qué edad tienes? Tengo 35 años. Claro, y prácticamente llevas toda tu vida, desde los 11 en el seminario. Prácticamente llevo toda la vida en el seminario, y después, como te digo, con 24 años me ordené sacerdote. O sea que llevo 11 años. ¿Y qué te hizo entrar en el seminario? Pues yo siempre digo que a mí me llamó la atención, el seminario no va allí y entra al seminario. Allí lo primero que te dicen es, espérate, primero conoce lo que es y después decide si quiere dar el paso, ¿no? A mí lo que me llamó la atención, siempre he dicho que me llamó la atención la alegría, ¿no? La alegría de la gente, que vi gente feliz. Sí. Y era un niño, o sea, que el planteamiento de niño tampoco podemos extrapolarlo pensando que era un razonamiento, ¿no? Yo creo que más bien fue ahí el sentimiento, ¿no? La alegría, lo que me llamó la atención, y es lo que hizo después que a lo largo de los años yo fuera procesando, ¿no? Esa alegría la fuera transformando en, a ver qué hago yo aquí, ¿no? Yo en torno a tercero de eso ya es cuando me pregunto, ¿qué hago yo aquí en el seminario? Ya empiezas a pensar un poquito en tu futuro, ¿no? Entonces ahí es cuando ya vas tomando pequeñas decisiones. Sí. Y bueno, pues, pero siempre me llamó la atención, siempre digo que me llamó la atención la alegría que vi allí, y a mí el sitio, el lugar y el entorno, pues el ambiente me hacía sentirme, Claro. yo mismo me hacía sentirme feliz. También un poco integrado, ¿no? Pero si comentas que entraste con 11 años, supongo que las ideas de querer entrar fueron anteriores. ¿Has vivido en una familia católica, por ejemplo? Sí, mi familia es una familia cristiana, pero no en una familia, por ejemplo, no recuerdo en mi familia de ir todos los domingos a misa. Recuerdo de haber hecho la comunión, Sí. y en torno a la comunión, pues junto con mi primo, pues empezar en la iglesia, pero poquito, no es una familia
típica devotísima. Ya. Una familia, yo digo, una familia pues, normal, ¿no? Que no digo que Normal, todos sean normales, pero un poquito del montón, ¿no? Ahí es donde me planteo el entrar al seminario a raíz de un campamento. Que es cuando el campamento se hace en el seminario, conozco el seminario, esto qué es, y ahí junto con mi primo, como digo, eso es una ayuda importante para mí, Por supuesto. porque no estoy solo, ¿no? Entonces empiezo a ver que, bueno, que ese lugar es una cosa que me llama la atención, que me gusta, y entonces, bueno, pues no es mucho antes, ¿no? Y tampoco hay un planteamiento inicial de, tengo claro con 11 años que quiero ser cura, ¿no? El ser cura te lo planteas, yo creo que yo me lo planteo con el paso del tiempo. Ya conforme haciendo el mayor vas traduciendo esa alegría, pues yo creo que como todo, ¿no? O sea, el ser sacerdote es una vocación como otra, ¿no? Es decir, uno se plantea ser profesor, entonces a lo mejor siente la inquietud, siente que le gusta trabajar Ya. con niños, que le gusta trabajar con los más pequeñitos, y eso al final se va traduciendo en quiero magisterio, y magisterio, ¿no? En este caso, pues lo mismo, ¿no? A mí fui traduciendo a lo largo de los años esa alegría, ese estar a gusto, se va traduciendo y concretando en la vocación concreta que todos tenemos. Pero para que yo me aclare y para que la audiencia se aclare, ¿el seminario es como un colegio? Sí, el seminario es un colegio normal. Es decir, en el seminario yo he estudiado primero de la ESO hasta segundo de bachiller, como en un instituto normal. Con las asignaturas normales. Todo normal, y profesores, profesoras, o sea que es un claustro como un colegio normal. Sí que es cierto que las clases no son tan numerosas como en un colegio normal, pero lo que es el instituto es lo mismo. Y es un bachiller de letras, porque la carrera de teología está orientada en la humanidad, en humanidades, ¿no? Entonces luego ya después de ahí, el segundo bachiller, pues como en todos, hice la selectividad y entonces ya pues decidí continuar, iniciar los estudios eclesiásticos que se llaman, que son los que te preparan para ser sacerdote. Claro, a mí me llama mucho la atención porque eso sí viste hace un montón de años que la tele salió un programa de monjas que se llamaba como He sentido la llamada o algo así. Y decían que de un día para otro sentían la llamada y entonces se metían en un claustro y se metían como para ser monjas. Como tú me estás contando, esto no es así. O sea, tú tienes que decidir entrar en una carrera, por así decirlo, de teología. Sí, a ver, no conozco bien toda la rama religiosa porque yo creo que llevan otro proceso distinto, pero para ser sacerdote sí que hay una carrera orientada a la teología, a la filosofía, que es la que te prepara para ser sacerdote, ¿no? Hay carreras que te convalidan, como otras, como en la universidad, ¿no? Has hecho una carrera y puede que esas asignaturas te convaliden con las otras. Y para ser religiosas, quizás no directamente una carrera concreta, pero sí unos estudios al menos, ¿no? Normalmente se suele pedir eso. Algunos conocimientos. Cuando tú estabas en este seminario, ¿habían algunas limitaciones o en tu etapa de la infancia y la adolescencia eras un niño que se podía juntar con todo tipo de personas o estabas ahí dentro interno? No, el seminario es un internado, estaba fines, o sea, toda la semana allí, pero luego marchaba, el fin de semana marchaba a casa y normal con las vacaciones como todos normales, y o sea, es un internado y no hay una cierta limitación de nada, ¿no? Es decir, Puedes hacer lo que tú quieras. hay unas normas como en un internado, como en un colegio, ¿no? Para la buena convivencia, pero que por concretarlo directamente en una frase es que nadie que esté allí está si no quiere estar, Ya, claro. y todo el que quiera salir puede salir, ¿no? Es decir, mi primo Que no- entró al seminario y salió. Ya Que no es está. una cárcel. No es una cárcel. Mi primo entró al seminario y salió del seminario. Y tu primo no es cura. A mi primo lo casé yo hace 2 años, el 12 de diciembre. Pues fíjate. Y cuando vas creciendo y allí estás estudiando y todo esto, em, ¿te comparas con los demás? Por ejemplo, o sea, tu grupo de amigos entiendo que estaba dentro de ese internado, o sea, de ese seminario. Pero ¿te comparabas, por ejemplo, con algún primo lejano que tuvieses que no estuviese dentro? A ver, yo tenía mi grupo de amigos en mi pueblo, que lo seguía manteniendo, Sí, y dentro del seminario tenía compañeros y amigos. Sí que es cierto que en algún momento piensas en cómo viven tus amigos de fuera, pero sobre todo lo que yo creo que tenemos que pensar en ese momento, perdón, no te preocupes, bebe agua. en ese momento yo pensaba es que lo que creo que cada uno tenemos que buscar, y como ahora no, es que no tanto lo que hacen los demás, sino lo que a ti realmente te hace feliz. Hay jóvenes o adolescentes que a día de hoy, siempre no, renuncian a ser ellos mismos
con tal de ser aceptados por los demás. Y entonces al final acaba la vida y te das cuenta de que no has sido lo que tenías que ser. Pero Que has pasa sido una copia de otro. Entonces yo me sentía muy feliz donde estaba, me gustaba lo que hacía y bueno, nadie me impidió, ¿no? Nadie me impidió poder ser yo y por eso reconozco que he sido feliz toda la adolescencia y toda la juventud. las clases están plagadas de niños que quieren parecerse a otros. Me interesa mucho esto, por ejemplo, ¿tu entorno, tu familia, se lo tomó bien que tú quisieras seguir este camino o hubo algún rechazo? Al principio, cuando con 11 años dije en casa que yo quería ir al seminario con mi primo, mi padre no reaccionó bien, o sea, no lo veía. Claro. Yo tenía 11 años, era un niño, y el hecho de salir de casa, pues... Pero bueno, mi madre sí que... Ni sí ni no, es decir, mi madre, pues si es lo que ella está pidiendo, conocían el seminario, era un lugar que ellos consideraban que era bueno, que no era nada malo, y bueno, el hecho de que mi primo, yo siempre lo digo, ¿no? Es verdad, Pero que, sí. pues eso facilita que mi familia lo vea como algo que ya es conocido, no ponga tanta barrera. ¿Y estudiaste la carrera allí dentro o fuiste a la universidad? No, estudié la carrera allí. En el seminario podemos decir que es una facultad de teología. Está ligada a la Facultad de Teología de Valencia y es donde se estudia en el propio seminario. Tenemos nuestro aulario con los profesores y todo ahí. ¿Y qué asignaturas tienes? Pues yo he estudiado psicología, he estudiado sociología, he estudiado historia de la filosofía. Los 2 primeros años son 6 años de carrera. Los 2 primeros años son filosofía. Y se estudian por, como digo, filosofía, psicología, sociología, historia de la teología, historia de la iglesia. Y después, conforme van llegando un poquito al final, pues estudiar los sacramentos y todo un poquito a lo que luego nos vamos a dedicar, ¿no? Por sobre todo la Sagrada Escritura, entonces el derecho canónico, todo lo que tiene que ver con la iglesia. O sea, hace unos años me contaron, bueno, porque yo estudié un año en Granada y cuando subes para la facultad de filología, que era donde yo estaba yo, en la parte de abajo estaba la facultad de teología y era como súper cerrada, había como un misterio ahí dentro y yo siempre me he preguntado qué se estudiaba. Y entonces se lo preguntó a un compañero que tenía amigos dentro y dijo que una de las asignaturas era la realidad de los milagros, Yo no estudié una asignatura así. ¿no, verdad? No, y de hecho no, que esa asignatura no está comprendida dentro del temario del seminario, o sea que... Dice que se cogían las Sagradas Escrituras y que se decía, aquí se nombra este milagro, y entonces te explican la realidad de lo que pasó. Y yo me quedé así y dije, me parece un poco extraño. A mí me parece extraño y ya te digo que dentro del temario de lo que se estudia en los estudios eclesiásticos no hay una asignatura dirigida a eso. ¿Y te gustó la carrera? Sí, hay asignaturas que te gustan más, otras que te Claro. gustan menos, pero sí, bueno, pues te arma de conocimientos para luego poder transmitir y saber de qué estás hablando. Y seguías interno allí. Sí, seguí interno en los últimos años ya en Alicante, que en los últimos años se hacían en Alicante, en el seminario de Alicante, ya pues empiezas a hacer un poco, por llamarlo de alguna manera, las prácticas Eso te iba a preguntar. en las parroquias los fines de semana, con jóvenes, y vas un poco iniciándote en esta vocación del sacerdocio. ¿Y qué consisten las prácticas? No, pues vas a una parroquia y un poco ejerces pues, lo que estoy haciendo ahora en la parroquia yo como sacerdote. Allí lo vas viendo junto a otros sacerdotes sin ser tu cura. Inicias el grupo de catequesis, vas llevando a los jóvenes, preparas campamentos, y un poquito convives con el cura, ves cómo vive, sobre todo para no llevarte a desengaño después, ¿no? El convivir con un cura, el ver cómo trabaja un cura, pues te hace ver que todo lo que a donde estás enfocando tu vida, pues te sientes identificado, no para ser como ese cura, sino Para hacer tuya. para ser tu versión de cura, ¿no? Pero sobre todo, pues darte cuenta de que esa es la vocación a la que estás llamada. Y en estos momentos de aprendizaje y que haces las prácticas, hubo un momento donde dijiste, ¿qué hago aquí? No, yo desde la carrera tuve claro, cuando empecé la carrera, sí que tomé una decisión interna de que yo sabía que Dios me pedía que me entregara por los demás y que fuera sacerdote. Entonces puede haber dudas de cosas, pero no de cambiar de... O sea, ese mensaje lo recibiste. ¿Cómo te diste cuenta tú de que estabas llamado a esa misión? A ver, esto lo puede explicar cualquier persona, ¿no? Le podemos preguntar a cualquier persona cómo siente que tiene que dedicarse pues, a la medicina o tiene que... Es una cosa que como digo, no se puede expresar, sino que, bueno, lo sientes, ¿no? Es una cosa que te hace feliz, te identificas, te identificas plenamente en eso, es decir, lo que haces te planifica, el ayudar a los demás, ¿no? Total. En la relación con Dios, tú sientes que te satisface, ¿no?
y te hace feliz. Yo creo que ahí está, expresar todo eso, a veces con palabras es difícil, ¿no? Es una cosa que se siente, que cada uno de nosotros lo llevamos dentro como una vocecita interior y que sabemos que eso nos hace feliz, ¿no? No, es que explicaros un sentimiento es un poco difícil. A mí también me costaría muchísimo. Y luego ya cuando terminaste tus estudios, ¿te destinaron o cómo es eso? Es que estoy totalmente perdido. Bueno, pues cuando acaban los estudios, tú un poco pues, te pones a disposición del obispo y el obispo, donde considera que hace falta como sacerdote, pues vas. Estuve 3 años en Orihuela y después llevo ahora 9 años en Torrevieja. ¿Y hay plaza para todos? Sí, es decir, no es una carrera, o sea, no es una Ordinario. profesión como la medicina, ¿no? Que hay, pues sí, hay muchos ámbitos, ¿no? El ámbito de jóvenes, el ámbito de gente a lo mejor más mayor, es decir, y hay distintas realidades, de mucho tipo, tema de Cáritas, tema social, y dependiendo de la necesidad, pues el obispo siente que tienes que ir a un sitio o a otro. Y tú puedes decir que no. O sea, por ejemplo, si a ti te destinan a Callosa, no sé, puedes decir que no. Yo he decidido no poder decir que no. Es decir, yo lo que le he dicho al obispo, no a este, sino a todos los que vengan, porque me ordené sacerdote con otro obispo que ya ha muerto, le dije que desde ese momento hacía la promesa de que a donde me destinaran, sí, ahí el obispo yo puedo presentarle situaciones personales justificadas en las que, bueno, pues mira, tengo a mi padre enfermo, hay sacerdotes que acercarme un poquito para, en este caso a Sax, tengo a mis padres enfermos, y a la hora de poder cuidarlos, pues creo que eso es, vamos, uno de los más Humanidad. exactamente, entonces creo que es una cosa más natural de lo que parece. Al ver la figura de un cura en la iglesia y cualquier cosa así, como que se tiende a deshumanizar. O sea, no, por lo menos yo y entiendo que mi círculo de amigos y cosas así, nos entendemos como humanos. O sea, es algo como súper extraño. Y este discurso, que es una formación como una persona normal y corriente, humaniza muchísimo. Una de las preguntas que te quería hacer es, el hecho de, por ejemplo, no tener familia, ¿lo imponen o sea, te lo van explicando poco a poco o es algo que tú asumes ya al entrar ahí? ¿Cómo es una regla no escrita o cómo es? No, a ver, no es una regla escrita, yo hago promesa de celibato, de no casarme, ¿no? Entonces es una cosa que ya tú ya sabes, ¿no? Cuando tú entras sacerdote, sabes que no ¿Sabes vas a a lo que estás casar, ¿no? entrando? Y dices, eliges, no es que renuncies a eso, es que eliges otra cosa. Es como cuando te dice, tú sabes que si entras a medicina, estás renunciando a ser profesor, ¿no? Y dices, no, no, estoy eligiendo ser médico, ¿no? Yo no he elegido, yo no he renunciado a una familia, yo he elegido ser sacerdote, ¿no? Y es cierto que alguna vez lo he comentado hace una semana, Sí. lo hablaba con una familia, con un hombre que me decía, ahora entiendo por qué un sacerdote no puede casarse, ¿no? Decía, porque solamente pragmáticamente es muy imposible, ¿no? Por todo lo que conlleva llevar una familia, o sea, el trabajo de llevar una familia adelante, encima con hijos, sería incompatible con lo que yo ahora mismo hago. O sea, a mí, o mi mujer me hubiera echado de la iglesia, me hubiera echado de mi casa, o la iglesia me hubiera echado de la iglesia, ¿no? Porque es incompatible, ¿no? En este caso, tal y como tenemos concebido el Ya. sacerdocio en la iglesia católica, ¿no? Con una no exclusividad a nadie y una apertura a cualquier persona y a cualquier momento, cualquier circunstancia. Como que tú te entregas al bien social, por así decirlo. Bueno, al bien social no, yo me entrego a Dios, ¿no? Y desde ahí, pues eso, es amar a Dios, es amar a amar al prójimo, ¿no? Entonces, yo me dedico por Dios a las personas que necesiten de mí, que en Ya. definitiva necesitan de Dios, ¿no? Este programa justo lo estamos subiendo domingo y la semana pasada la gente que nos está viendo han disfrutado de la Semana Santa. ¿Cómo la vives? Pues la vivo forzándome en vivirla como algo, como un momento interior, un momento de calma en medio de todas, pues a lo mejor procesiones y todas esas cosas. Intento que todo eso no suponga para mí un estrés, porque a veces pasan las cosas y no las vivimos con interioridad, ¿no? Con el sentimiento que se viven, porque nos dejamos llevar por el estrés. Es como cuando llega la Navidad. Pones a Comprar preparar la regalos. comida, comprar regalos y al final ha pasado una Navidad y el sentimiento de la vivencia interior no te la ha dejado vivir, ¿no? Pues yo me esfuerzo en poder tener esos momentos en los que la prisa o el estrés no aprieten más que el momento interior, ¿no? Y vivirlo como un momento de calma, ¿no? Que son los más importantes. Claro, porque yo tengo como un conflicto con la Semana Santa y
y perdona que te lo diga, pero es que hace muchos años yo sí que salía y lo disfrutaba. Pero llegó un punto donde yo veía que era más una fiesta que algo íntimo. Y por eso tengo mi conflicto, porque no sé yo si la gente que sale de verdad lo siente. Me encantaría pensar que sí, pero desde ese momento yo dije, para la gente que lo sienta, por favor, hacedlo de verdad y no os convirtáis esta fiesta o estas procesiones en un jolgorio, porque es que es salir de la procesión y se van todos al Beliz. Y no sé, yo tengo así como mi conflicto. ¿Qué piensas hacia eso? Bueno, es un conflicto lógico que no es entendible. Habrá gente que lo viva así, como dices tú, y otra gente que no. Y creo que lo propio de la Semana Santa es vivirlo, pues, como lo que es. Y no es una incoherencia, ¿no? A veces se da esa incoherencia, no solo en la Semana Santa, sino en otras circunstancias, en que una cosa es lo que hago y otra cosa es como, no sé, pues, salgo de carnaval, pero luego, por otro lado, no sé, es decir, conflictos que se dan que no son normales, ¿no? Y que, bueno, que quiero pensar que son habituales, ¿eh? Pero que no quiere decir que sean normales. Ya cambiando de tema, te quería hacer una pregunta. ¿Tú diferencias entre el catolicismo y la iglesia No entiendo bien la pregunta. No sé si la pregunta es si diferencio entre la iglesia como y el institución? cristianismo. Sí. No, yo creo que van unidas. Yo creo ¿Crees que que van sí? unidas porque es una institución que el propio Jesús, es una petición del propio Jesús, ¿no? Que quiso que se fundara la iglesia. De hecho, fue el que la encomienda a San Pedro como modo de poder organizarnos, por hacerlo así de manera práctica, como modo de organización. Y por eso es lo que ha hecho que la iglesia exista, es lo que creo que ha hecho que el cristianismo perdure, porque se ha organizado y vive como una institución que da solidez y que da, sobre todo, cobertura, ¿no? Que hay muchas personas que yo conozco que dicen, no, no, yo soy católico, pero me desmarco de la iglesia. O sea, yo mi religión y mis creencias las quiero sentir para mí solo. No quiero que una institución esté detrás que me exija, que me todo esto. Y obviamente hay un punto de coherencia, pero hay otro punto que dices, "Pero es que estás, o sea, estás dentro, eso es como en la propia religión". Muchas veces detrás de eso, no digo que siempre, pero muchas veces detrás de eso son las excusas para vivir según me plazca, en el momento que me apetezca. Entonces yo lo que quiero es una religión a mi medida. Que hoy me apetece esto y la religión me diga esto. Que hoy me apetece lo de lo otro y la religión me diga esto, ¿no? Una de las cosas que la iglesia también se equivoca, también se ha equivocado y también se equivocará, ¿no? Y hay que reconocer los errores. Pero la iglesia cuando pide o cuando te invita a hacer algo, te lo dice con un sentido. Que tú podrás entender o podrás no entender, ¿no? Pero a veces, como digo, detrás de ese yo creo en Dios, porque la frase típica es Ya. creo en Dios, pero no creo en la iglesia, pues tendrás que plantearte en qué tipo de Dios crees, ¿no? Porque a veces es un Dios que nosotros nos hemos hecho, que queremos que sea nuestra medida y un poco pues al ritmo de la sociedad, ¿no? Un Dios o una iglesia que tuviera que cambiar como están cambiando la sociedad, lo políticamente hablando, ¿no? Que hoy te dicen blanco, mañana te dicen negro. ¿Por qué? Porque no hay un objetivo de pensar en la persona, sino de conseguir votos en este caso Claro. o de un objetivo. Entonces, al final lo que buscamos es que todo se adapte a nosotros. Y si no se adapta a nosotros, hay que eliminarlo, ¿no? Y entonces muchas veces no gusta lo que dice la iglesia y por eso pues se busca eliminarla. Como otras instituciones que a lo mejor no gusta a la iglesia lo que dice esa institución, pero no porque no porque hable distinto de la iglesia, hay que eliminarlo, ¿no? Es decir, es un pensamiento distinto. Cada cual creo que vivimos todavía en un país libre, en el que cada uno puede pensar, sentir y creer en lo que le dé la gana y que tenemos que respetarnos unos a otros, ¿no? Yo no me creo mejor o peor porque crea en Dios que otro que no cree en Dios o que ataca a la iglesia, ¿no? Muy bien. Son posturas distintas y creo que respetables todas. Hace pocos, bueno, no sé si estás metido en el mundo de las redes sociales, pero hace poco varios influencers salieron haciendo un discurso diciendo, yo soy católico, voy a misa todos los domingos y quiero que me respetéis. Y se creó un poco de conflicto, porque había gente obviamente que les criticaba y otra gente que les apoyaba. Y justamente estamos en una sociedad donde pueden subir esos vídeos con total libertad y también hay gente libre de poder criticarles o no. Pero por eso me gustan las redes sociales, porque todo el mundo tiene un altavoz. Bueno, y yo también, por supuesto. Em, Tengo que hacerte muchas preguntas. Por ejemplo, has comentado antes de que la iglesia muchas veces se ha usado para ganar votos. ¿Te molesta que haya partidos políticos que usen la iglesia como arma? No, yo no he dicho que la iglesia se utilice para ganar votos.
he dicho que a lo que me refería con lo que he dicho anteriormente es que el político o algunos partidos políticos o todos, Sí. cada uno que lo coja como quiera, a veces cambian el discurso ideológico con tal de agradar. Y la Iglesia no lo hace así. La Iglesia suele ser pues más firme en sus convicciones, ¿no? Como otras instituciones también, pero la Iglesia sí. Los partidos políticos a veces no siempre, ¿no? Entonces, un partido político, una institución que ideológicamente cambia lo que es con tal de agradar a los demás, al final se hace pues muy voluble, o sea, no es una cosa consistente. No decía que utilicen la Iglesia para ganar votos. Ya, lo he entendido mal. Entonces estás diciendo que la Iglesia, por así decirlo, tiene como unos principios muy construidos y muy asentados y que es muy difícil cambiarlos. Hay cosas que de la Iglesia que son cambiables, pero hay otras con respecto a la fe que son, es decir, eso es lo que la Iglesia es, ¿no? Y si no creyera en eso, o si dejara de creer así, no sería la Iglesia, ¿no? Se estaría convirtiendo en otra cosa, ¿no? Antes de seguir con la entrevista, ¿cómo se llega a Papa? Por ejemplo, siempre me lo he preguntado, ¿cómo se llega a que te decidan ahí en la Capilla Sixtina? Pues realmente hay un proceso que normalmente solemos conocer, decir que de entre los cardenales se elige el Papa, pero no tiene por qué serlo, ¿eh? Según el derecho, podría ser cualquier otra persona. Porque, bueno, pues se llega, pues eso, y como en todos los trabajos, pues uno Ascendiendo, ¿no? va ascendiendo o va cogiendo más responsabilidades y al final, pues bueno, pues se busca una persona que intente aglutinar todos los distintas, pues Occidente, Oriente, ¿no? Un poco que intenta aglutinar de distintas realidades de la Iglesia y que sea representativo, ¿no? Bueno, pues se va que en cada momento trazando el perfil del Papa que necesita la Iglesia. ¿Podría ser tu papá? Pues sí que podría ser. ¿Y te gustaría? No lo he pensado nunca, la verdad, porque no aspiro a ser papa, ¿no? Es decir, yo soy feliz siendo sacerdote y creo que al final el ser papa o ser obispo, al final son responsabilidades distintas, ¿no? Es como un jefe supremo. Sí, pero bueno, no aspiro a eso, o sea que no me lo he preguntado nunca. Ya. Hay otras preguntas que te quería hacer, porque estos últimos días me estoy informando de los titulares que han salido en prensa sobre la Iglesia. Y, por ejemplo, tengo aquí la revista 20 Minutos, dice que la Iglesia Católica ha perdido en España 2.387 sacerdotes. Es decir, que ahora mismo hay muy pocos sacerdotes. ¿Es cierto? O sea, ¿tú ves que falta gente, por así decirlo? Yo siempre había un profesor mío que decía, somos pocos pero buenos, no, somos pocos pero malos, lo decía en broma, ¿no? Sí. A esa frase a la que él hacía referencia, ¿no? El pocos pero buenos. Yo no mido las cosas si somos muchos o pocos. Yo prefiero que seamos pocos, pero que los que estemos convencidos. De nada me sirve decir, somos 100.000 católicos en el mundo. Vale, y de los 100.000 católicos, tú me le decías un ejemplo. Tú me decías, la Semana Santa, vamos a la Semana Santa, salen 2.000 cofrades. De los 2.000 cofrades, ¿cuántos realmente lo sienten y lo viven? Lo que te tiene que importar es eso, ¿no? Entonces, ¿que ha descendido el número de sacerdotes o de vocaciones? Yo no lo sé. Posiblemente haya menos. Pero la pregunta no es tanto si hay menos o si hay más, sino si son mejores o no, si son buenos o no. Yo creo que lo que buscamos, como cualquier empresa, ¿no? Es la calidad del trabajador, ¿no? Y en este caso, pues, de la vocación, ¿no? Que yo puedo tener 10.000 sacerdotes, es decir, Ya. si nosotros quisiéramos tener más sacerdotes, pues a lo mejor lo que podríamos es, lo que yo te estaba diciendo antes, relajamos algunos criterios y entonces entra cualquier persona. ¿Y qué pasa? Que después vas a tu pueblo y te encuentras un sacerdote que te hace la vida imposible. O un sacerdote que... ¿Y sabes por qué? Porque a lo mejor no es exigido. Entonces yo creo que la Iglesia, al tomarse en serio la calidad del sacerdocio, de los sacerdotes, hace que, aunque salgan más sacerdotes o menos sacerdotes, se asegura por lo menos lo que está en su mano, que los que salen sean buenos sacerdotes, que es lo que se, No, y que tengan convicciones. y que es lo que se busca, ¿no? Porque si no, al final, pues tienes sacerdotes que realmente no tienen vocación y están ahí por estar. ¿Y por qué? Porque has un poco relajado los criterios de selección, es como el personal, ¿no? Yo quiero tener más clientes, quiero tener más gente en mi partido político, pues nada, pues rebajo mi ideología, me rebajo, me hago del color que sea, con tal de ganar unos votos. Y entonces pues tengo los votos pero luego realmente rascas y no hay nada, ¿no? Ya. O sea, pero puede llegar el caso en el que haya iglesias que no tengan sacerdote, o haya pueblos que no tengan sacerdote.
actualmente hay iglesias en las que no hay ninguna iglesia que se quede desatendida, ¿no? Sí que es cierto que cuando hay menos sacerdotes, yo por ejemplo, pues en Torrevieja, pues antes había un sacerdote en cada una de las parroquias de las que yo estoy. Ahora mismo yo atiendo el resto de parroquias con una organización distinta, con un sentimiento distinto y también pues pensando en que hay que optimizar recursos, en este caso recursos humanos, Claro. y bueno, pues se organiza de otra manera, pero no hay ninguna parroquia, ninguna iglesia que se quede sin ser atendida. Claro, pero la misa siempre es a la misma hora. O depende de la iglesia cambia. Depende de la iglesia cambian. Ah, es que estoy un poco fuera del tema, no lo sé, no lo sé. Em, Hace poco me salió la publicidad de que personas ateas van a entrevistar al Papa en un documental en Disney. Y me quedé sorprendido. O sea, ¿tú estás a favor de que, por ejemplo, un cura como tú hable así abiertamente sobre lo que pasa dentro y lo que pasa afuera y cómo viven ellos? ¿O crees que se debería mantener como un poco en secreto? Si yo pensara así, no estaría aquí. Exacto. O sea, ¿cuál es tu objetivo al venir, por ejemplo, al programa? Yo accedí a venir, bueno, tengo que decirlo, pero que yo accedí a venir sin conocerte porque quien me propone o quien me habla de ti, quien me dice de venir, es Julieta, Gotuso. Y tengo confianza con Julieta, la conozco, no mucho tiempo, pero es una persona que me inspira confianza, que sé que me conoce, Claro. que sé las cosas que hago, tanto en Instagram como en otros ámbitos, y entonces no tengo miedo, nunca he tenido miedo de hablar de las cosas, todo eso, esos pensamientos rocambolescos de cuando hay ocultismo, cuando algo se Ya. oculta es porque hay algo que temer, ¿no? Entonces, quien algo teme, algo debe, ¿no? En este caso, bueno, pues yo hablo, Sí, yo lo he totalmente. dicho, la iglesia se equivoca y la iglesia también acierta, ¿no? Y tanto de una cosa como de otra, pues hay que hablar, ¿no? Entonces, de nada sirve que una institución se repliegue sobre sí misma y no hable de lo que hay, ¿no? Porque, No, es justamente lo que me has dicho al entrar. Dice, yo voy a hablar de lo que sé, de lo que no sé, pues no voy a hablar. Y es que justamente es eso. Si una persona no habla de su propia vivencia, es un poco extraño, ¿no? Tengo otras muchas preguntas que hacerte. Por ejemplo, vamos a hablar sobre la homosexualidad, que a mí me toca de fondo. Eh, También leí en un artículo hace poco que el Papa decía que la homosexualidad era un pecado, pero es igual un pecado que, por ejemplo, el practicar relaciones sexuales en una pareja heterosexual fuera del matrimonio. ¿Qué opinión tienes tú hacia la homosexualidad y cómo crees que la iglesia debería modificar esto? Porque o sea, yo pensé, si mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio es un pecado y los homosexuales no se pueden casar por la iglesia, siempre vamos a vivir en pecado. O sea, ¿qué puedo hacer yo para no vivir en pecado, por ejemplo? a ver, yo creo que en la cuestión o el tema de la homosexualidad, yo creo que es una cuestión que hace sufrir, ¿Sí? ¿no? Ahora yo lo vivo con sufrimiento también porque ves a las personas sufrir, ¿no? Porque a veces por el no ser aceptados o por lo que ha podido ocurrir socialmente. Entonces, yo creo, sinceramente, primero que creo que es un tema tan delicado y para mí lo considero tan importante que podríamos hasta dedicar Un programa entero, ¿no? un programa solamente a eso, ¿no? Entonces, yo creo que me remito a las palabras del Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco, precisamente en ese documental de Disney Plus, Disney Plus, porque ya no sé cómo se Ya pronuncia, tampoco lo sé. pero yo he visto un recorte solamente de ese anuncio, ¿no? O sea, de ese documental que ha hecho con Jordi Évole, creo que es. No, o sea, el de Jordi Evole salió como hace años, o no sé si va a salir uno nuevo. Pero era como jóvenes, así como de mi edad, que iban al Vaticano y le entrevistaban. Pues entonces yo te he confundido. Pensaba que de Jordi Évole salía en el documental de Disney Plus. Yo creo que es el Ah, mismo, pues no estoy quizás es el seguro. mismo, no lo sé, no me Bueno, la acuerdo. cuestión es que el Papa Francisco creo que es claro, ¿no? Remitir al catecismo de la Iglesia Católica. En el catecismo de la Iglesia Católica no se condena la homosexualidad, ¿no? Yo de las cosas que la Iglesia busca por encima de todo es el bien de la persona, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso el hecho de que la Iglesia trate de manera seria el tema de la homosexualidad significa que para la Iglesia también es un tema. ¿Por qué? Porque todo lo que hace o puede hacer sufrir a una persona es significativo. Y entonces hay que apostar por eso. Entonces yo lo que te diría es, vamos, eso es un tema tan importante que yo, por lo menos yo lo considero tan importante que creo que no es para darte yo una contestación o una respuesta así, Ya, sí, porque es rápida. un tema, porque yo lo considero importante. Si no, creo que no estaría actuando bien yo, ¿no? Porque tampoco puedo tocar un tema
tan importante en 2 minutos decirte cualquier cosa y yo creo que merece una cosa, o sea, merece una cosa bien planteada y con tiempo, ¿no? O sea, ¿tú confiesas allí en la iglesia? Yo confieso, sí. Y hay personas que te hayan, a ver, no quiero que desveles aquí ningún secreto, pero hay personas que te hayan llegado a decir, es que soy gay, me siento atraído por otro hombre y lo quiero oprimir porque la iglesia no me acepta. Yo no recuerdo, primero que no hablo de confesiones, de las confesiones que hago, pues decir, puedo hablar de temas, ¿no? Pero nunca Ya, de sí, personas. sí. Pero yo lo que observo de fuera es mucho sufrimiento interior, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones hay un sufrimiento interior, ¿eh? Las personas que viven de esa manera, ¿no? Hay un sufrimiento interior y que a veces, pues lo que más necesitan, ¿no? Es una persona, necesitan de la iglesia y necesitan de personas que estén cerca, que los acompañen y los ayuden, sobre todo porque en el momento en que hay una persona que está sufriendo, el sufrimiento, sea del tipo que sea, creo que la iglesia no puede obviar ese sufrimiento y tiene que estar cerca, ¿no? Entonces hay que pensar de qué manera ayudar y de qué manera poder curar ese dolor, ese sufrimiento o esa herida que pueda haber. Em, claro, es que a mí, al hablar de estos temas, me surgen como muchas preguntas y en cierta manera es como un rechazo hacia la iglesia porque siento como que no abarcan a todo el mundo, pero como tú has comentado antes, la iglesia se equivoca, la iglesia también tiene aciertos. ¿Tú puedes hablar abiertamente de lo que tú consideras que es un fallo de la iglesia? O por ejemplo, es que no sé si hace poco tiempo como echaron, no sé si se echan a los curas o se dejan de... Es que no sé cómo es el término, pero ¿a ti te podrían echar? Echar, ¿por qué? Me imagino que el término al que te refieres es a la excomunión, ¿no? Sí, o a que dejes de dar misa o Me pueden echar, hombre, si algo algo... como cualquier institución. Tú te saltas los principios de la institución o un partido político. Ya, Partido claro. político, una persona que habla mal fuera de tiesto, que se le suele decir, y cuando está fuera de tiesto, pues se le Por invita fuera. porque no comparte, no está en comunión ni la ideología del partido o de la institución o de cualquier... De hecho, en todos los estatutos de cualquier asociación civil hay un artículo en el que se pone que cualquier persona que se salga un poco, que vaya en contra de los principios de la asociación, puede ser expulsada. Pedro, yo creo que tú eres una persona importante en el pueblo porque ayudas también a acercar la iglesia a los jóvenes. Eh, ¿Qué haces para acercar la iglesia a los jóvenes o qué crees que debería hacer la iglesia para acercarse a los jóvenes? Que creo que es como la generación donde menos va la iglesia. Porque sí que las personas de 50, 60, 70 años sí que van a misa y sí que son creyentes, pero a mi generación de 30 años nos sentimos como un poco más alejados. ¿Qué podemos hacer para acercarnos o qué haces tú? Yo creo que a veces también hay mitos que se van trasladando con el tiempo, el que la iglesia va solo gente mayor. Creo que la iglesia, lo podemos ver precisamente en redes sociales, hay una, Justo. una revolución, ¿no? A nivel juvenil. Que yo no me quiero ir a otro sitio. Yo solo te digo que hace tan solo 3 semanas, ¿no? Estábamos en 2, 3 de marzo, no sé cuántas semanas son. Sí. Pues estábamos de campamento y éramos 70 personas de campamento, niños, jóvenes, adolescentes. O sea, es una cosa que creo que es un ambiente chulísimo, ¿no? ¿Cómo se llama ese campamento? Porque me ha salido en TikTok, creo. Grumetes, puede ser. Ah, no, a mí me ha salido uno que se llama Hakuna, creo. No, pero Hakuna es un movimiento, es un grupo juvenil que está habiendo a nivel de España y que va especialmente dirigido a jóvenes universitarios. Aquí en Sí, Torrevieja no tenemos ese grupo, ¿no? Pero bueno, hay otro, hay otros. aquí lo llamamos por grumetes, que muchas de las personas que tenemos en común, tú y yo, de amigos que tenemos en común, han pasado por ahí, ¿no? Y yo creo que lo importante al final es que, mira, en la vida de las personas todos tenemos fases, ¿no? Lo importante es que cuando uno ha vivido, ha pasado, pues, por ejemplo, los años de catequesis, uno tenga una buena experiencia, ¿no? Y tenga una experiencia yo creo que tú me preguntabas qué tiene que hacer la iglesia tiene que estar. La iglesia tiene que estar presente ahí. ¿Qué hacer? A veces uno no puede hacer, no puede hacer o deshacer, porque no maneja la vida de las personas. Lo que yo creo que es importantísimo es que cuando un joven necesite ayuda, sienta que la iglesia va a estar ahí para escucharle y le va a ayudar. Entonces, creo que yo como sacerdote, lo que se me pide es que esté en medio de los jóvenes, no para decirles lo que tienen que hacer, Ya. sino para que sientan que la iglesia está ahí, que les escucha y le va a ayudar al fin que todos buscamos, que es el de ser feliz. Porque todos los jóvenes, todos buscamos ser felices, ¿no? La felicidad. Y a veces uno lo busca en un sitio, otros en otro, y otros, unos se equivocan y otros aciertan.
Pero como todos hemos pasado por ahí y todos hemos necesitado de esa persona o esas personas que estén cerca que nos puedan orientar, pues creo que la iglesia tiene que estar. Y sí que es cierto que creo que tienen que algunas dinámicas de dentro de la iglesia romper un poco los moldes, ¿no? Para que haya una, no me gusta mucho la palabra, pero para que lo expresemos bien, una oferta joven que sea más atractiva o más pensada para jóvenes, ¿no? Porque yo joven a veces pues, voy a una misa en la que hay un montón de niños porque es la misa de la catequesis y a mí no me llama porque no va dirigida a mí. Entonces creo que tenemos que buscar ofrecer espacios para los jóvenes, dirigidos a ellos. No espacios para todos y lo que los jóvenes vengan, sino espacios para ellos. ¿Y tú haces algunas actividades enfocadas a los jóvenes? Mira, nosotros estuvimos aquí en Torrevieja, tuvimos que cerrarlo con el confinamiento, pero abrimos un centro de ocio juvenil, que no había habido otro en Torrevieja que yo sepa. Igual. Hicimos el centro de ocio juvenil del Timón, estaba pues donde antiguo Sumofi. Sí. Lo abrimos prácticamente en diciembre y el confinamiento llegó en marzo, o sea que estuvimos unos meses. ¿Por qué? Porque yo creo que los jóvenes en Torrevieja necesitan de un espacio donde poder encontrarse, da mucha pena salir viernes, sábado a dar una vuelta y encontrarte a los jóvenes por los parques, por ahí tirados, porque no tienen un lugar de encuentro, ¿no? Yo creo que una de las cosas que yo he provocado, que he intentado provocar, porque pues uno intenta cosas, pero a veces o no hace todo lo que puede o no sale, ¿no? Pero es un poco el que tengan un lugar donde poder estar, donde poder compartir, y no solamente un lugar donde reciben información o reciben catequesis, Ya. sino un lugar donde poder estar. Yo creo que los campamentos pues se presta a eso, ¿no? Nosotros hacemos durante todo, llevamos del confinamiento haciendo escuela de verano, campamentos de verano y antes también, ¿no? O sea, creo que hay muchas generaciones que han pasado por ahí, por ese grupo de grumetes de Torrevieja, que se llevan una experiencia muy, muy bonita, ¿no? Y que aún gente que ahora mismo está a lo mejor pues más alejada, pero seguro que si lo recuerdan, pues tienen dentro de ellos esa buena experiencia que en algún momento, si lo sienten y lo necesitan, podrán volver y acudir a esa ayuda. Sí, de esos amigos que estamos hablando que tenemos en común, siempre me han hablado muy bien de que se han confirmado, de que se lo pasaron bastante bien, de que hacían excursiones, o sea, hacían campamentos. Tú también haces el partido del equipo del cura contra el alcalde, ¿es así como se dice? Sí, Y, o sea, ¿tú todo lo haces con un objetivo de mandar el mensaje de Dios o simplemente es un poco de diversión? a ver, esto no es por un lado mi vida y por otro mi trabajo. Va todo junto, ¿no? Mi vida es mi vocación, yo no concibo lo que yo soy, un sacerdote, no lo concibo como un trabajo. Ya. Entonces, yo soy sacerdote cuando juego el partido amigos del cura contra amigos del alcalde, como cuando me voy con mis amigos los sábados a cenar por ahí, a tomar algo, o cuando estoy en la iglesia dando misa. Yo soy Pedro, soy sacerdote y estoy a disposición. He estado en las asociaciones de la discapacidad, hemos preparado un documental, he estado en un partido de amigos del cura contra amigos del alcalde. En definitiva, soy sacerdote. ¿Y Jesús qué hacía? Jesús estaba en todos los sitios, aun en los lugares en los que los fariseos mismos se escandalizaban. ¿Cómo Jesús estaba ahí con la pecadora? ¿Cómo Jesús estaba ahí con los que están maldiciendo? ¿Cómo Jesús no se escandalizaban? Porque al final el mensaje que hay que trasladar es: Jesús viene a hacernos felices a todos. Y cuando digo a todos, digo a todos. Entonces, ser sacerdote va dentro de mí. Yo no me concibo un Pedro que no sea sacerdote. Claro, es que a mí me cuesta mucho, o sea, yo cuando termino de trabajar, pero claro, en tu caso no es así. ¿Crees que el alcalde tendría el programa? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí porque seguro que es un espacio en el que también como a mí le puedes hacer preguntas de cualquier tipo. Yo no tengo, con Eduardo nunca no he tenido ningún problema. Cuando le propuse lo de amigos del cura contra amigos del alcalde, siempre me ha dicho que sí. De hecho, te invito a que lo hagas. Sí, Y creo que se puede, más en los meses que vienen, puede ser una buena posibilidad para que lo invites. Justo por eso te lo pregunto, porque ahora vienen elecciones y digo, bueno, estaría genial conocerle más como persona, al igual que a ti que te estamos conociendo también, aparte de ser cura, tu infancia y todo esto, estaría genial que también la gente joven que también vota pueda conocer quién es el alcalde. Quiero hacerte una pregunta intensa. ¿Qué es Dios para ti? Dios para mí es la felicidad, es la paz de mi vida, es el descanso, es el motivo por el que levantarme cada día y hacer lo que hago y ser lo que soy. O
ser lo que soy. O sea, yo, por ejemplo, me levanto por la mañana y lo primero que hago es mirar el móvil. Tú lo primero que haces es mirar, o sea, es pensar en Dios, por ejemplo, en rezar, cosas así. Yo lo primero que hago es decirle a Dios, Dios, todo lo que vaya a pasar en el día de hoy, te lo ofrezco, te pido que me pasen cosas buenas y te pido que en los momentos en los que durante el día de hoy, que cuando uno te levantas no sabes lo que puede pasar, Total. y a veces te levantas y durante el día te encuentras con distintas realidades, o tanto como una persona que viene a contarte que su familia va a morir, que le han detectado un cáncer, hasta una persona que viene a contarte que se va a casar, ¿no? Esos contrastes, pues yo le pido a Dios, al Espíritu Santo, que me ayude para saber estar en esos momentos, tanto en unos como en otros. Me interesa muchísimo porque, en parte, Dios para ti es la felicidad y la quieres ofrecer al mundo. O sea, tu forma de vivir es ofrecer felicidad. Yo creo que mi vida no consiste en imponer las cosas, sino en vivirlas. El mejor testimonio es el que se vive. Tú, de nada me sirve, yo no sé a qué te dedicas, pero imagínate que eres médico o eres farmacéutico. De nada me sirve que me hables de lo bueno que es ser farmacéutico y de lo que voy a estudiar. A mí lo que más me va a importar es de ver cómo tú eres feliz siendo farmacéutico. Es el mejor testimonio que me vas a dar. No tanto la teoría, porque estamos cansados de gente que habla, que habla y que habla y estamos muy cansados. Pero al final, ¿de qué sirve que un cura te hable en el púlpito y después esa coherencia de vida no la veas fuera de la iglesia? Pues ahí es donde falla el mensaje, ¿no? Entonces creo que el mejor testimonio en todo, pero sobre todo en esto también, en la vocación, es el testimonio de cómo lo vive una persona. Soy corrector, por si en plan de libros, por no lo sabías. A mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es lo mismo, como en tu caso, entrar al seminario con 11 años, con 12 años y estar toda tu vida formándote para esta profesión, que por ejemplo, si yo ahora decido entrar en un seminario en que tengo 25 años, porque pensaría en mi vida anterior o no. Es lo mismo en el sentido de si eres mejor, o sea, No, por ejemplo, yo ahora, por ejemplo, no me podría evitar salir de fiesta, llegar tarde, mantener como la vida que tengo, no sé yo si podría eliminármela y por ejemplo, o sea, no sé cuál será tu rutina, pero tú, por ejemplo, sales de fiesta. ¿por qué no? O sea, ahí no hay como algo de deseo o algo así como que tengas que limitarte. Es que hay algo que no entiendo muy bien. eh, no sé si tienes alguna limitación tuya personal de que cosas que no puedas hacer. A ver, es una persona. Tú piensas en una persona, vamos a trasladarlo, la pregunta que te estás haciendo, no a un sacerdote, vamos a trasladarlo a una persona que está casada, que tiene una pareja. La pregunta vamos a trasladarla ahí. Porque tenga una pareja o porque esté casada o esté casado, ¿tiene que dejar de salir de fiesta? No, Es que depende de cómo concibamos la fiesta. claro. Depende de cómo concibamos la fiesta, claro. Si concebimos la fiesta como un desfase, pues, es decir, algunas veces me preguntan, es que beber es malo, el alcohol es malo. Claro. No, el alcohol no. El alcohol en exceso sí, yo creo que es malo. Y Tomar es malo, drogarte es malo, pues drogarte es malo. ¿Por qué? Porque aunque te da una satisfacción positiva en un momento, realmente lo que te está haciendo es hundirte por dentro. Entonces, la pregunta creo que hay que trasladarla Ya. al por qué no salí de fiesta? Yo salgo con mis amigos y yo salgo con moros y cristianos en SAFs, es decir, yo vivo como una persona normal. Es decir, y conozco personas que no son sacerdotes, que son personas casadas o que son personas que no están casadas, que salen de fiesta y no por salir de fiesta tienen que desfasar. No, Entonces, no, claro. salir de fiesta no es pecado, salir de fiesta no es malo. No, si yo salir de fiesta es algo quizás una vez al año y eso noche vieja. Pero sí que yo tenía esa duda de no saber si tú alguna vez te has fumado cigarro. Pues no, porque, mira, si te digo la verdad, una vez probé a fumarme un cigarro porque veía que mis amigos fumaban y yo decía, ¿esto qué tal? Y probé con la mala suerte de que, o la mala suerte o la buena suerte, ¿De qué te de que era atragantaste? no, era recuerdo que era un Winston. O sea, Wilson en ayunas. pues un Winston y digo, esto, y toda la boca con un olor, o sea, no fumo porque, primero porque no me gusta, o sea, el olor que deja la ropa, yo no puedo soportar entrar a un bar o entrar a un sitio, estar con una persona y que luego se te quede el olor a Ya. humo, ¿no? Pero bueno, como yo, como con otras personas que sé que no son curas y tampoco fuman. ¿Quieres mandar algún mensaje? Ahora que entiendo que te estará viendo gente del pueblo y gente que no es del pueblo. El otro día vi las estadísticas y nos escucha gente de Brasil. No lo entiendo muy bien, pero ¿quieres decir algo al público?
Nada, que bueno, como lo que intento también hacer en mi canal de Instagram, pues intentar lanzar un mensaje en donde la persona que cree y la persona que no cree se pueda sentir identificada y pueda ayudar, ¿no? En mi mensaje en Instagram, igual que pues a lo mejor hay otros canales que vamos más dirigido a personas creyentes, mi canal siempre intenta, o yo intento que el mensaje que es el mensaje definitiva del Evangelio, que vaya dirigido a gente que cree, pero que pueda ser también bien a la gente que no cree, ¿no? Entonces yo creo que es un poquito lo que busco, que mi manera de ser, mi manera de actuar, mi manera de ser sacerdote, provoque en quienes me escuchen o quienes me vean, pues la pregunta de, oye, ¿y por qué no creer en Dios? Que a veces nos hacemos unos mitos, Ya. ¿no? Y Dios me hace feliz. ¿Por qué no ser feliz de esta manera, no? Y es un poco el mensaje que yo... Más interesante lanzar el mensaje sin prejuicios para todo, o sea, para todo el mundo. Y que todo el mundo tiene cabida y que tú no eres la persona para juzgar a alguien por tomar sus decisiones. Ya para terminar, no me puedo ir sin preguntarte sobre el tema de la semana. Ana Obregón y su hija por gestación subrogada. ¿Tienes una opinión clara? Yo tengo una opinión que no responde a la cuestión en concreto. Porque yo soy un amante de la comunicación, ¿no? Y analizo mucho los giros comunicativos que a veces, o sea, en la televisión, porque todo esto que estamos hablando de la iglesia, muchas veces te llega y te llega de esa manera porque la tele te lo vende así. Sí. Pero luego te sorprende que cuando conoces el tú a una persona y dices, uy, esto no es lo que me habían vendido, esto es lo que... ¿Qué pienso? Pues pienso que Ana Obregón y ese tema del que se está hablando esta semana es el telón, ¿eh? Para que no se hable de el ministro Marlaska. Esa es mi opinión total. Entonces, eso es un conejo de la chistera que han sacado para hablar de eso. ¿Qué opino yo? Pues que creo que se está todo desnaturalizando, que se está quitando, o sea, eso va en contra de la figura de la maternidad. O sea, para mí, ser madre, o sea, llegar a decir que esa madre tiene el mismo peso o el mismo sentimiento de maternidad que cualquier otra madre, me parece que es una aberración, ¿no? Me parece que es una locura, ¿no? Entonces, pero ya te digo que mi opinión sobre el tema es que es una cortina de humo para atrapar otras cosas, como tantas cosas que hacen los políticos y que hacen, es una técnica de comunicación, ¿no? Vamos a sacar, Sí, te saco esto para no hablar de esto. Efectivamente. O sea, es muy interesante que digas eso porque la gente de la sociedad normal y corriente no llega a ese punto de decir, quizás me están hablando de esto para no hablarme de esto otro, ese tema que es un poco más banal y que va a generar debate, porque esto lo estamos grabando con una semana de antelación, pero estoy convencido de que la semana que viene esto se seguirá hablando porque algunos de los protagonistas harán alguna declaración. Bueno, ya hemos hablado de todo un poco. Muchas gracias por venir, Pedro. Ha sido una conversación muy agradable. He estado muy a gusto. Y nada, si mi voz sirve para algo, solo quiero animaros que cada persona decida lo que quiera hacer con su vida, sus decisiones son propias y nada, que espero que hayáis pasado buena Semana Santa y que os suscribáis al canal. Así que muchas gracias, Pedro. Nada, muchas gracias a ti, Juan.